Paz y bendición, soy el pastor Enrique Esbet del Ministerio Esperanza de Gloria en la ciudad de Miami. Quiero invitarte a escuchar una palabra de parte de Dios. Sé que renovará tu mente y desafiará tu espíritu. Puede que en tu vida hayan cosas a punto de morir, pero Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Bendiciones. Esa sangre es poderosa. Sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Una sangre santa, sin contaminación de ningún tipo. Si pudiéramos reconocer el sacrificio, el acto soberano de gracia que Dios hizo para con nosotros, que siendo pecadores, sin merecer nada. A ver, ¿quién es bueno aquí? Porque si hay alguno bueno, estás en el lugar equivocado. Aquí todos tenemos problemas. Bendita su sangre y bendita su gracia. Porque si no fuera por su gracia, por su misericordia, ya todos aquí. Tú también, pastor, sí, también. Ya hubiéramos sido consumidos. No hay ni siquiera uno justo, dice la palabra. No hay nadie bueno. Solamente hay uno que es bueno y uno que sacrificó todo por nosotros. Aún siendo malos, aún estando nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados. A su tiempo envió a Jesús por nosotros para que recibiéramos salvación, vida eterna e inmortalidad. Dice la palabra que viviremos por siempre y para siempre. Y esa es la esperanza bienaventurada. Y no tiene nada que ver con nosotros. Dice la palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que si estás en este lugar es porque Dios ha tenido de ti misericordia. No te puedes acercar a Dios al menos que Dios te llame. El poder caminar hacia Dios es un acto soberano de su gracia. No depende de ti. No depende de que tan bueno tú eres. Depende de su gracia. Él te llamó. Si Él no te llama, tú no puedes caminar hacia Él. ¿Cuánta gente se está en el mundo sin Dios, sin esperanza, fuera del pacto? Y por más que le predicas, por más que le dice, por más que le insiste, no se acercan a Dios. Porque el acercarse a Dios es un acto soberano de su gracia, vuelvo y repito. Tú no puedes por tu propia voluntad levantarte un día y decir: me acerco a Dios. No. Dice la palabra que a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a estos llamó, a estos justificó, a estos santificó y los sentó en lugares celestiales con Cristo. Así que esto no tiene nada que ver contigo. Eso es su gracia. Él derramó gracia sobre gracia. Amén. Amén. Ese fue el aperitivo. Seguimos con la serie de enseñanza que teníamos sobre la fe. Fe más preciosa que el oro. Dice Pedro que aunque la fe es más preciosa que el oro, es preciso que ella sea pasada por fuego para ser probada. No hay tal cosa como que tengo fe y que no es probada. Siempre la fe va a ser probada en todo momento de nuestras vidas, en diferentes niveles. Lo único que cambia es el tipo de fuego, pero el fuego siempre está. Depende en qué nivel estás de fe, ahí está el nivel de fuego. Mientras mayor tú piensas que es tu fe, mayor es el fuego. Seguro. Así que vamos a Romanos capítulo 12, versículo 12 en adelante. Y dice: transformaos en el espíritu de vuestra mente, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Pero muchos de nosotros no estamos caminando en esa buena voluntad. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Mas sin embargo, muchos de nosotros no estamos viviendo esa vida en abundancia que Jesús vino a darnos. Porque dice que el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Y muchos de nosotros tenemos zorrillas dentro de las viñas, las cuales nos roban la bendición. Una de esas zorrillas puede ser la incredulidad. Porque la demanda de Dios para nuestras vidas, para poderle agradar, es fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Y Él es galardonador de los que le buscan. Pero la mayoría de nosotros nos acercamos a Dios para ver si Dios nos bendice. Para ver si Dios hace milagros. Entonces, cada vez que tú te acercas a Dios con una opción B, dice la palabra que eres una persona inconstante, que eres fluctuante, eres de doble pensamiento. Cualquiera que sea así, no esperes recibir nada de Dios. Tú tienes que estar persuadido y entendido que Dios existe primeramente. Que Él te llamó, que Él te salvó. Y que tú puedes entrar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. No os conforméis, es decir, no te ajustes, no te adaptes a la forma de pensamiento de este mundo, de este sistema, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es transformar? Es cambiar tu forma de pensar. Dice Mateo capítulo 6, del versículo 25 en adelante, ¿por qué te afanas? Por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir. Mirad las aves de los cielos. No trabajan, no recogen, no hilan, no siembran en graneros, mas vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas, ustedes hombres de poca fe? Tenemos que transformar nuestra mente. Porque dice Jesús más adelante, porque aquellos que no conocen a Dios, aquellos que son gentiles, ¿qué cosa es un gentil? Alguien que no conoce a Dios y alguien que está sin pacto. Dios hizo un pacto conmigo a través de la sangre de Jesucristo. Ahora yo soy un hijo de Dios, miembro de la familia de Dios, rey, sacerdote, embajador de Cristo aquí en la tierra. No soy alguien que vive sin Dios y sin esperanza. Y dice que aquellos que viven sin Dios y sin esperanza, aquellos que son gentiles, aquellos que no tienen pacto, buscan esas cosas. ¿Qué buscan? El comer, el beber, cómo me sustento cada día. Pero dice que Dios sabe de que tú tienes necesidad. Porque ¿qué padre hay que el hijo le pide un pez y le da una serpiente? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Pero el asunto de esto es que nuestra mente tiene que ser transformada. Tenemos que dejar de buscar los panes y los peces para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice en el 33, para que todas las cosas sean añadidas. Ahora, yo no sé qué tú entiendes por todas las cosas, pero yo entiendo que todas las cosas son todas las cosas. Eso incluye todo. Entonces, hasta que tu mente no sea transformada y dejes de buscar las cosas que buscan aquellos que no conocen a Dios, que es el sustento de cada día, cuando tu mente es transformada y tú empiezas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, aquellas cosas por las cuales te desgastas cada día, Dios la añade. Pero hemos venido a Dios, creemos en Jesús, nos congregamos los domingos en las iglesias, pero seguimos viviendo vidas, pensando, operando, funcionando como personas que no conocen a Dios. O conoces a Dios o no conoces a Dios. O entraste a ese reino o no entraste a ese reino. O Dios suple o no suple. Defínase.
Sí, porque a veces vivimos vidas fluctuantes en cuanto a Dios. Definamos quién es Dios en nuestra vida. Él es nuestro Padre Celestial. Él es el que suple toda necesidad de acuerdo a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué te afanas? En vez de estar operando en fe. Pero es que tú no entiendes, pastor, las situaciones que tengo en mi vida. Te dije que no hay problema, porque tu fe va a ser probada. Situaciones siempre van a venir. Pero tú mantente firme, dice Santiago, resistir al diablo y él huirá de ti. Esto se trata de resistir. Son pequeñas tribulaciones momentáneas que dice que producen en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Así que vamos al libro de Hebreos, porque no se puede hablar de fe si no hablamos del Salón de la Fama. Ahí están todos los grandes hombres que alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Ahora, ¿por qué alcanzaron buen testimonio delante de Dios? Porque eran buena gente, porque creyeron a Dios. Tuvieron confianza en Dios. Esa es la palabra fe. Fe es emuná, es confianza en Dios. Es confiar en Dios. Dios nunca te ha dicho, la prueba no va a venir. En una ocasión le dijo Pedro, Satanás te ha pedido para sacudirte como a trigo, pero yo he orado para que no te falte la fe. No para que no te sacuda, no para que no venga la prueba a tu vida, sino para que no te falte la fe. Para que te puedas mantener firme creyendo. Porque si tú te mantienes firme creyendo, el diablo va a huir de ti. Pero el asunto con la vida cristiana es que no acabamos de ser transformados en nuestra mente. Nuestras formas de pensamiento no han cambiado. Traemos los mismos esquemas mentales que pusieron nuestros padres en nosotros y que la sociedad puso en nosotros. Pero ahora dice Dios, transforma. Tu mente necesita ser transformada. Tú tienes que empezar a caminar conforme a lo que yo he determinado, conforme a lo que yo he escrito, conforme a lo que yo te he prometido. Ya no andamos por vista. Pastor, es que he orado y no he visto nada. Bienaventurado, estás caminando en fe. Porque eso es fe. Creer sin ver. Te mantienes creyendo y es cuestión de tiempo nada más para que se manifieste lo que estás esperando. Como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo estoy creyendo en algo que yo no puedo ver, pero que yo sé que existe. Porque en el 2 me dice, porque entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, ya hay cosas preparadas, y estoy tratando de conectar el mensaje de la semana pasada con este. Hay cosas que ya están preparadas para ti, que tú no las puedes ver, pero que ya existen en el mundo espiritual. Lo que tú necesitas traerla a la existencia por medio de la palabra de fe. Y dice Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿qué es deleitarte en Dios? Caminar en Él, esperar en Él, confiar en Él, adorarle, poner toda tu confianza en Él. Dios sacó un pueblo de Egipto y le dio una tierra prometida. Y ninguno entraron a la tierra prometida. Porque dice la palabra en Hebreos, por el capítulo 9, 10 por ahí, porque había corazón malo en ellos, llenos de incredulidad.
Ahora, un corazón malo no es un corazón que mata o que roba, aunque eso es malo, eso es pecado. Esa es la consecuencia de el corazón malo. Pero en realidad un corazón malo es un corazón que es incrédulo, que no cree. Por la fe entendemos que es constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se veía, diga conmigo, no se veía, pero existía. Fue manifestado por la palabra de Dios. No por cualquier palabra, por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. No es tu palabra. Y la semana pasada estaba explicando la diferencia entre fe y presunción. Muchas veces operamos en presunción pensando que es fe. Así que quiero ir a Hebreos porque quiero tocar algunos puntos que hay aquí. Hebreos capítulo 11, dice la palabra de Dios. Por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio a Dios. Ahora, o más excelente sacrificio. Porque el sacrificio de Abel fue excelente y agradable delante de Dios, cuando Caín también le estaba ofreciendo lo mejor de la tierra. Porque tú no puedes presentarte delante de Dios con lo que a ti te da la gana. No, porque yo le sirvo a Dios como yo creo, porque Dios conoce mi corazón. No, porque yo creo a mi manera. No, eso no funciona. Dios ha establecido la forma en que Él debe ser adorado y servido. Y cuando tú no lo haces como Dios ha demandado o ha establecido que tú lo hagas, no es agradable delante de Él la ofrenda. No es aceptable. Por si hay algún católico aquí, que no los hay, porque eso es un término católico, siempre dice, no, porque yo amo a Dios a mi manera. A tu manera no sirve. Esa es la manera que Dios ha establecido. ¿Ok? ¿Todos están aquí? Así que dice que aunque Caín le ofreció también lo mejor de la tierra, no le agradó a Dios. Ahora, la fe opera por la obediencia. Tú caminas en fe cuando tú obedeces a Dios en lo que Él dice. No sé si te tengo. Es decir, que todo acto de fe lleva una acción correspondiente, lleva obras. Porque tú puedes decir yo creo. Mis gallinas también dicen eso. Creo. Los demonios dicen que creen, pero tiemblan delante de su presencia. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre un demonio y uno que cree sin obras? Ninguna. Aunque tengas título de cristiano. Ahora, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros de los demonios? Mis obras. Porque yo tengo obras de justicia. En mí hay obras de amor, obras de misericordia, perdón. Porque en mí está el fruto del Espíritu. Porque, no, yo creo. Ok, tú puedes creer todo lo que te da la gana. Los demonios también creen. Y son demonios. Y se van para el lago de azufre y fuego. No sé si estoy un poquito fuerte, pero estoy tratando de que entiendan de que no es suficiente decir yo creo. Vamos a Santiago capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Ahora aquí sale una pregunta que es importante detenerse en ella. Porque siempre se nos ha predicado y siempre se nos predica de que somos salvos por la fe
Y yo lo creo porque es por gracia, no por obra, para que ningún hombre se gloríe. Y yo lo creo porque la Biblia lo dice. Pero una vez que tú recibes esa salvación por gracia, una vez que Dios pone la medida de fe en tu corazón para que tú creas en Jesús y recibas la salvación y la vida eterna, acto seguido tiene que haber obras. Porque la obra es lo que manifiesta tu salvación. La obra no te hace salvo. Lo que te hace salvo es creer en el nombre del Hijo de Dios. Creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario te hace salvo. Pero lo que manifiesta que tú has sido salvo es la obra. Si no hay obras, no se vista porque no va. Por eso pregunta Santiago, ¿podrá la fe salvarte? Con esa fe que tú has creído para recibir a Jesús, ¿esa fe solita podrá salvarte? 15. Y si un hermano o una hermana está desnudo, y hay muchos en las iglesias que tienen mucha necesidad, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz. Yo lo he visto. Yo lo he visto donde se han acercado a la iglesia y le han dicho, no te preocupes, el Señor te proveerá. Voy a estar orando por ti para que el Señor te provea. Es una doctrina diabólica. ¿Sí? ¿Seguro? Porque dice Juan que si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo morará el amor de Dios en ti? Y si en ti no mora el amor de Dios, entonces tú no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, de qué le aprovecha, de qué le sirve. ¿Verdad que de nada? A mí me pasó. Hubo una temporada de mi vida hace muchos años atrás, como por el año 96, 97 por ahí. Y me dijeron, no podemos, tú sabes, pero no te preocupes que el Señor va a abrir puertas y Él te va a bendecir. Sí, Él abrió una puerta para que yo me fuera. Y después de eso estuve 8 años sin congregarme en una iglesia. Y a partir de ahí me dediqué con mi familia a predicar el Evangelio por todos lados. 8 años y medio estuvimos predicando el Evangelio. Y nunca más me congregué. Y no quería saber nada de iglesia. Porque eres un hipócrita. ¿Cómo vas a ver una necesidad y decirme, no, yo voy a orar por ti y yo sé que el Señor te va a bendecir? Ok. Así también, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Es decir, tú me puedes decir a mí, yo creo, pero si no hay obras, si tú no vives conforme a lo que tú estás diciendo que estás creyendo, tu fe es mentirosa. Tu fe no es verdadera. Y si tu fe no es verdadera, entonces estás descalificado delante de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la demanda de Dios para nuestras vidas es fe. Y si tú no le aplicas a lo que tú dices que tú crees, aplicas obra, esa fe es muerta. No hay tal fe. Por eso dijo Pablo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, creí, por lo cual hablé. Es decir, yo vivo conforme a lo que yo creo. Por eso yo siempre les digo, nuestra vida está determinada, está regida por lo que nosotros creemos. Si tu vida está media torcida, si tu vida está media desorientada, es porque tu forma de creencia está torcida. Yo vivo conforme a lo que yo creo. Mi vida está regida por los principios y valores que hay en mi vida. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Porque hay muchas personas también que dicen, yo no le hago daño a nadie, yo soy buena gente, yo no me meto con nadie,
Yo vivo vidas tranquilas, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. ¿Sí, verdad? Y dicen después, yo sé que Dios tiene un lugarcito para mí en el cielo. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, yo te voy a demostrar a ti en lo que yo creo por la forma en que vivo. Básicamente lo que está diciendo ahí. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Dice en capítulo 22 de Génesis que Dios le pidió a Abraham su hijo. Le dijo, entrégame a tu hijo, a tu unigénito, y sacrifícamelo en el altar. Ahora, díganme ustedes, si Abraham le hubiera dicho, no, Señor, tú sabes, yo soy buena gente, yo he caminado contigo, y tú me diste este hijo, Señor, no te lo voy a dar, pero tú sabes que de todas formas yo te amo. Y no hubiera sacrificado el hijo, ¿qué hubiera pasado? Su fe no hubiera sido probada y no le hubiera sido contada por justicia. Así que yo no sé cuál es el Isaac que tú tienes en tu vida, pero necesitas ofrecérselo a Dios para que tu fe sea contada por justicia. Así que dice la palabra en Hebreos ahí mismo que Abraham creyó que era poderoso. Aquel que le había dado la promesa para resucitar a su hijo de entre los muertos. Díganme que eso no es fe. Y a veces Dios lo que nos está pidiendo es nada y nosotros siempre estamos lloriqueando. A duras penas nos congregamos los domingos. A duras penas. Lo que le damos a Dios es la miseria. Pero eso sí, tenemos fe. Se sorprenderán cuántos se quedarán en aquel día. ¿Cuántos que dicen Señor, Señor? Dios le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los he conocido. Mas sin embargo le llamaban Señor. En el 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Es decir, la fe va guiada por la obediencia. Muchas veces Dios nos pide cosas y nosotros no entendemos el por qué. Recuerdo como en el año 2007, por ahí más o menos, ya nosotros teníamos todos nuestros planes para abrir la iglesia por Hialeah y de pronto Dios empieza a cerrar todas las puertas y nos dice a mí, y cuando me lo dice a mí, se lo dice a mi familia también, deja la casa que tienen. Y tuvimos que dejar la casa. Ahí está mi familia que no me dejan mentir. Teníamos como $150,000 en equity en la casa. Pero Dios no quería que yo me quedara con el dinero de la casa ni quisiera nada con la casa. Y yo entregué la casa. Y nos fuimos para Homestead a vivir, donde nunca queríamos vivir. Y yo por meses me postraba delante del Señor llorando y decía, Señor, ¿qué hago aquí? Y vino un amigo pastor muy viejo, que él es uno de los que traducen las Biblias en el Centro Bíblico Internacional. Las traduce del original hebreo al español. Me entregó un libro y me dijo, léete este libro. Y el libro se llamaba Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Para nosotros momentáneamente hay muchas cosas que no tienen sentido. Pero Dios se mueve en lo eterno. Y para mí no tenía ningún sentido de que yo fuera a una ciudad a la cual yo no estaba preparado para ir. Y yo creo que para Abraham tampoco tenía sentido que después que Dios le dijo, te voy a dar una herencia, te voy a dar un hijo, y de ese hijo, sacaré una gran nación, que después le diga, sacrifícamelo en el altar. Eso no tiene sentido.
las cosas de Dios para la mente humana son locuras. Por eso dijo Pablo, el evangelio de Cristo Jesús es locura para los que se pierden. Es decir, para aquellos que no tienen a Cristo, para aquellos que no tienen Dios ni esperanza, para ellos esto es una locura. Y no los juzgo. Porque es verdad que estamos un grupo de personas aquí, cantando a un Dios que no vemos, y con una esperanza puesta en una vida eterna, en una inmortalidad que ni sabemos si la tenemos, entre comillas. Porque el Espíritu da testimonio que sí la tenemos. Pero aquel que no tiene Dios, ni tiene esperanza, nos ve aquí y dice, mira la pila de locos eso. ¿Cómo pierden su tiempo? Bendita locura. No sé cuántos están aquí. Entonces no sé qué puede estar pasando hoy en tu vida que no tenga sentido. Pero no importa. No importa si hay cosas en tu vida que ahora mismo no tienen sentido. Dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Porque no andamos por vista. Porque eso es lo que dice la Escritura. Aquellos que no conocen a Dios andan caminando por las cosas que ven. Se dejan llevar, guiar por sus emociones, por lo que sienten y por lo que ven. Pero dice Dios, más engañosa que todas las cosas es el corazón del hombre. Espero que Dios haya hablado a tu vida. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Dice la palabra que el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si nunca has entregado tu vida a Jesús, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si alguno creyere en su corazón que Jesús es el Señor y confesare con su boca que Dios Padre lo levantó de los muertos, éste será salvo. Bendiciones.